Arreglaron los docentes, arreglaron los judiciales, pero sigue el conflicto con los empleados públicos y también el estado de liberación y de preocupación de los empleados municipales. Están con nosotros José Pepe Pien del CEP y Rubén Daniel del SUEM. ¿Cómo le va a los dos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pepe, mañana se movilizan, no se llegó a un acuerdo. Para muchos esto es impensado, que el CEP demore tanto en arreglar. Algunos suponían que el acuerdo iba a ser más fácil. Bueno, nosotros también suponíamos que podía ser un acuerdo fácil, pero es obvio que no están dadas las condiciones. Incluso se instaló una polémica por los medios, que nosotros somos enemigos de que se debata por los medios cuando estamos discutiendo salarialmente. A ustedes les consta que nunca hablamos de porcentaje ni de cifra mientras estamos en la mesa. La verdad que a nosotros nos encanta que se debata por los medios. Me imagino. El gobierno salió a decir que lo que había ofrecido era el 27,5% de aumento en el bolsillo de los trabajadores. Nosotros miramos las planillas y no había tal 27,5%. Entonces salimos a decir lo nuestro, porque además de decir que era el 27,5%, ya se insinuó que nosotros habíamos cambiado la propuesta a nuestro plenario. Inaudito. Nos obligaron a mostrar con cifras que no era el 27,5%. Bueno, a partir de ahí estamos intentando una fórmula, una búsqueda, porque lo que nosotros no aceptamos es muy simple. Que sea el 27,5% el costo de la provincia, el 28,5%, el 22%, a mí lo que nadie puede explicarme es por qué un sueldo superior tiene en el bolsillo un aumento del 28%. Y, estoy por decir una torpeza, vamos a decirlo fino, las categorías más bajas del escalafón, que son las más pobres, que son los que tienen sueldos de hambre, esas, no, el 28 no, el 24%. Que alguien me explique cuál es esa lógica. Todavía no logramos que nos la expliquen, así que mientras tanto hemos hecho aporte, hemos buscado formas, seguimos hablando porque nosotros nunca nos levantamos de la mesa. Pero lo cierto es que tampoco vamos a convalidar una cosa que viene impuesta desde una cifra hasta la forma, hasta el plazo de pago. Entonces, ese es el motivo del conflicto. En lo salarial. Hay otro capítulo que tiene que ver con algo que para nosotros es ideológico. Y no empezamos ahora. Este es un tema que lo hemos empezado con Angelos, que es el tema del trabajo precario. Con Angelos empezamos a romper lanzas para que el PAICOR pasara a planta. Nos llevó 20 años, lo conseguimos. Ahora seguimos diciendo lo mismo, que tiene que terminarse el trabajo precario, en las distintas formas, porque por ahí alguien nos dice, bueno, pero los contratados a planta son los punteros políticos. Primero, contratado a planta, contratados que el propio gobierno dice que realizan tareas permanentes, no lo decimos nosotros, y que tienen 3, 4, 5, 6 años. Pero nosotros, además de eso, hablamos de monotributistas, además de eso hablamos de becarios y planes, y programas, mejor dicho, y finalmente hablamos de planes de empleo en el Estado. Si hablamos de precariedad laboral, y no pretendemos que con un golpe de magia todo el mundo esté en planta permanente inmediatamente. Lo que decimos es, como se lo dijimos a Angelo, como se lo dijimos a Mestre, como se lo dijimos a De la Sota, gesto, empecemos a caminar un camino. Hasta ahora no lo conseguimos. Volvamos al principio, Pepe. A ver, ustedes dicen que entonces la propuesta del gobierno no era para los empleados públicos del 27,5, sino que en la mano a algunos les tocaba menos. Creo que me dijo en un momento 22, ahora me dice 24. 22, 23, 24 y 25. Está bien, pero de repente ya arregló la UPC por el 27,5, los judiciales también. ¿Le han puesto un techo? Es decir, que este conflicto es para que el empleado público saque lo mismo que el docente. No tengo idea, yo no soy representante de los docentes, ni de los judiciales, ni de los municipales. Yo represento. Pero hay números en la mesa, ¿no? Yo represento a los empleos públicos de la provincia, y los empleos públicos de la provincia me han dicho a mí en un plenario, 22% en la mano, 23% en la mano, 24% en la mano, recházalo. Es lo que hemos hecho. ¿Y 27,5 agarra un viaje? 27,5 habrá que ver, en el bolsillo es por lo menos lo que dijo el gobierno que iba a dar. Veremos, como hacemos siempre, con mucho cuidado. Cuando venga la propuesta, la vamos a analizar, la vamos a llevar al plenario. Nosotros tenemos una característica en nuestro gremio, que no sé si todo el mundo la sabe, pero hay que decirlo cada rato. Nosotros tenemos facultades para acordar sin consultarle a nadie. Sin embargo, nosotros no resolvemos nada que no se haga en el ámbito del plenario provincial. ¿Qué es el plenario provincial? 500 delegados de toda la provincia
¿Qué resuelve? Pepe, yo no sé si estoy equivocado, pero la sensación es que el gobierno les termina dando a todos los gremios, no digo usted más o menos lo que quiere, se planta en eso y les termina dando lo que quiere. La vez pasada lo escuchaba Sosa que decía, en realidad nosotros les ofrecemos un monto y después ellos lo acomodan como quieren. Es como que les tiran la pelota. Por supuesto. Usted termina siendo el que le saca uno y le pone... Por supuesto, eso es lo que pretende el gobierno, obviamente. Nosotros hemos cuestionado esa metodología. Es una metodología, capaz que le falta el respeto a los contadores, incluyendo a su gobierno, propia de los contadores. Yo profesionalmente lo entiendo. A ver, tengo tanta plata, entonces porcentualmente para cada sector, porcentualmente va a ser el aumento. Ahora resulta que este sector tiene 10 empleados con sueldos altos. Ese porcentaje es mucha más plata en el bolsillo porcentualmente que este otro sector en donde están los pobres, que son muchos y con sueldos bajos. Bueno, entonces yo digo, lo entiendo técnicamente, ahora desde el punto de vista de la justicia social, de la equidad salarial. En un ratito hablamos de lo que está cobrando un empleado público en el escalafón más bajo, en las categorías más bajas. Rubén, en el caso de ustedes, ¿ya han pensado un monto, han pensado un porcentaje? No, casualmente porque yo sé que ha hecho una expresión pública con usted, el secretario de Finanzas, y nos sorprendió porque nosotros le habíamos adelantado al Ejecutivo en ocasión de la discusión del año pasado de que preferíamos parcializar la discusión, cuanto menos hacerla en 2 veces, por separado. Discutir el primer semestre y después, cuando termine el primer semestre, discutir el segundo. A los efectos de que tengamos cuidado con los efectos multiplicadores que tienen por ahí la explosión de precios que tiene lo central de la canasta, que es alimento, bebida y servicios. Bueno, y como el año pasado más o menos nos dio algún buen resultado porque tuvimos la precaución esa de esperar, ahora nos parecía oportuno eso, y yo sé que ellos están pensando igual que nosotros, en el sentido de que sí, mejor que lo parcialicemos. Pero debo admitir que tanto para el tema salarial como para contratado quedó muy claro desde el año pasado que empezábamos en marzo a discutir las dos cosas. Nosotros hemos pedido la audiencia, estamos esperando que salga, y yo después le podré decir oficialmente lo que ellos puedan decir con muchísimo gusto, pero por ahora es lo que sé, y en el otro tema es lo que ha expresado el intendente públicamente, así que no quiere que los contratados vayan a planta. Bueno, Giacomino dijo en nuestro programa de radio, no voy a ser la gran mestre, la gran Martí, la gran juez. O sea que si es esclavo de sus palabras y si cumple su palabra, los tratados no van a quedar. Yo sé que esto puede resultar hueco, pero la verdad, a mí me gusta hablar con toda sinceridad y con todas las cartas sobre la mesa, sin hacer ningún tipo de especulación política partidaria, que para colmo en la política partidaria electoral en realidad se manejan códigos que a veces son difíciles de digerir, ¿no? Difíciles de digerir. Ahora, ¿dónde estaba el intendente? Él no solamente que era viceintendente, sino, y a mí me consta, que en ese tramo al que él más achaca, digamos, responsabilidad, por lo tanto participó de un pase a planta permanente oficial que se hizo con todas las de la ley, digamos, porque el Tribunal Superior terminó avalando el proceso. Sino que él, y también lo ha hecho en el discurso del inaugural del Consejo, se atreve a ir al último año, donde quiere hacer algunas disquisiciones en la que me consta, porque lo he estado viendo yo a él participando activamente en los últimos meses de la gestión anterior a la de él, porque era casi una especie, como había elecciones, una especie de jefe de campaña que habían hecho una especie de secretariado que él coordinaba. O sea, estaba Luis Juez y abajo seguía él en orden de mando allá adentro, porque habían armado una especie de gabinete de social o especial, donde participaban importantes funcionarios, secretario de gobierno, secretario de economía, y él estaba ahí. Y eso que él dice, estos 1.400 contratados, entraron cuando él estaba ahí, ¿no? Así que yo prefiero que las cosas sigan como son. Lo que me duele, que creo que tengo 2 certezas, 3. Primero, que acá no hay ningún problema económico, lo sé y lo refrenda actualmente el actual secretario de Finanzas, que no va a haber problema económico por eso. No hay problema legal, porque por lo que le acabo de decir, estamos pidiendo ese proceso, el mismo de Mestre, el mismo que hicimos con Martí, el que no se pudo hacer con cámara, porque casualmente por una cuestión política, y que después hicimos con Juez, o sea que no hay problema legal. Este tema es esencialmente político, Martín, esencialmente
político y no Y tiene el que otra no tiene explicación. trabajo y el que aspira a un lugar y Sí, dice, tienes razón. se quedaron por el dedo mágico de Giacomino. Yo estoy y encima que la gente a Giacomino, o sea, le factura todo, Sí, porque nada funciona, sí. encima se va a tener que comer 1.400 empleos más. No, comer no, porque los nombra, el tabaco, cuando se nombra... Ponérselos en la mochila, en el hombro. Lo que yo trato de poner, y trato que traten por un minuto de entender de esta parte. Estamos hablando de 1.400 familias que entraron a un trabajo. Este gremio llevó, en ocasión de la Carta Orgánica, nosotros llevamos en la mano una propuesta para que la Carta Orgánica dijera que se puso, como se puso, después nunca se reglamentó, que había que concursos antes de ingresar a la administración. ¿Qué es lo que se debe hacer para que no tengamos este problema, Martínez? ¿Qué es lo que se debe hacer para que no tengamos este problema? Que no nadie... se hizo. Y no se hizo, hace 40 años que Entonces no se hace. ahora ustedes dicen derechos adquiridos. No solamente eso, sino que quiero un poquito más. Quiero decir que entonces los que provocan el problema, porque saben que si después hay un trabajador con 5 años, ese trabajador, no solamente por lo que lo siente, por su familia, comienza con el derecho adquirido, comienza la legitimidad y comienza la legalidad de este asunto. Yo he escuchado por ahí que él ha estado diciendo que él no sé qué fue que hizo y no hubo juicios. No los hubo, no sé dónde fue, pero yo le puedo asegurar que sí hay juicios y que han terminado con el pago. Después PIEN tiene incluso ejemplos de indemnizaciones que tiene que pagar el Estado. ¿Paga indemnización? Sí. Nosotros creemos que debería avanzarse aún más, que se dé la legalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene criterio exactamente del que yo le estoy diciendo en fallos que ha habido, en el que dice que el trabajador público ya ingresó, tiene todos los derechos, una vez que pasa lo que cumple tarea permanente como cualquier otro Bien, contrato. hablando de los contratados, ¿usted cree que la intención de Schiaretti es que los contratados le trabajen para la campaña? ¿Es que estén con miedo en las elecciones? No, yo no soy ni intérprete, ni exégeta, ni nada. No sé lo que piensa el gobernador. Yo sé lo que el gobernador dice y lo que el gobernador manifiesta a través de sus voceros en la mesa. Lo que ha dicho es público. No voy a condicionar a mi próximo sucesor dejándole contratados en planta. Dijo una cosa grave. Nosotros en el año 67, yo entré en la administración en el 67, la pelea más grande que había era para que terminara el concepto de que los cargos de la administración eran el botín de guerra del partido que ganaba. En aquel momento, yo recuerdo, cuando yo entraba a la administración, Páez Molina, gobernador, se daban de baja a los trabajadores que no eran del partido en decretos que nuestro gremio llamaba decretos ómnibus, 400, 500 en un solo decreto afuera. La pelea era esa, el cargo público no puede ser el botín de guerra del partido político. Conseguimos la estabilidad, primer límite. Conseguimos lo que dijo Daniel después, cuando yo fui legislador presenté un proyecto y al tiempo se aprobó. Ahora, echás a un contratado, le tenés que pagar una indemnización, cosa que hasta hace 3 años en Córdoba ni en el país existía. Ahora en Córdoba existe para los provinciales por lo menos. Sí. Pero, cuando yo digo, traje toda esta gente, está trabajando normalmente, pero se van conmigo porque no le voy a dejar condicionado el que viene, yo estoy diciendo que tengo el criterio de que yo puedo tener gente precaria, de que son míos los cargos, entonces yo los tengo precarios. Y eso es lo que me parece más grave de lo que ha dicho. Lo que piensa, no sé. Pepe, ¿cuánto está cobrando un empleado público en la categoría más baja? Tiene un básico de 1.900 pesos y en el bolsillo está en el orden de los 2.400. Hay que vivir con 2.400. Ah, bueno. Para colmo tenemos un escalafón en donde la diferencia entre el más bajo y el más alto es índice 1.27 para 11 categorías. Se chantaron todas las décadas, a nosotros también nos pasa. Rubén, ¿usted como kirchnerista cree en Sí. el INDEC o cree en el índice góndola? En las dos cosas, porque las dos cosas existen. Y además creo que el INDEC ha podido... El INDEC, cuando saca el índice que todos mencionamos, el índice de precios al consumidor, está hablando de Capital Federal y un sector del Gran Buenos Aires, que no es todo. Pero le digo, hace poco está en Buenos Aires, a 13 cuadras del Congreso, no hace falta ir al mercado central. Yo he visto la verdura a mitad de precio que acá. No. Espere. No. Alguien que da fe de lo que dice Guillermo Moreno, hemos encontrado Sí, uno, ¿eh? Yo soy de los que digo que este país necesita 100 Guillermo Moreno, por lo menos 4 por provincia. Se lo digo honestamente. Sí, me Sí. sorprende con saber. No, y además le digo, lo conozco personalmente, es un contador, tiene vehemencia, es capaz de ponerse los guantes, es capaz de tener un insulto, pero es un tipo honesto. Y lo conocimos en el gremio de alimentación. Y es un contador honesto, un tipo que le ponen la ley acá abajo y él sale a hacerla cumplir, nada más.
lo han endemoniado precisamente porque necesitan que no los controle. Mire, Martín, yo creo que alguna vez hablamos un poquito de esto hace poco, cuando el gobierno nacional dijo, ¿por qué no se sientan los gremios, los empresarios, y a veces hacemos un acuerdo? ¿Y por qué usted cree que no camina eso? Porque los que hicieron la rentabilidad que nunca habían hecho en toda la historia económica de este país, que son 9 grupos económicos en este país, porque hay 9 grupos, me sobran de esta mano, 9 grupos que manejan toda la estructura, sobre todo la principal. Si alguien que hizo toda esa rentabilidad, que han ganado plata el año pasado, por esta cuestión que les comentábamos recién, en solamente un trimestre, levantaron los precios de una manera exorbitante que asustaron a la población, fue cuando se iba Redrado, acuérdese, en ese mismo trimestre esas mismas empresas, una de las cadenas esas de por lo menos alimentación, y no lo digo yo, lo dice también el gremio de la alimentación, de ahí lo he estudiado, sacaron hasta 140 millones de dólares afuera. Mire, si les sobraba rentabilidad, ¿qué pedíamos? Que tuvieran un gesto este año, un gesto que dijeran desaceleremos, porque un poco, y porque nosotros, ¿qué hacemos los gremios? Nosotros vamos siguiendo esos precios. Ahora, firmar por un año es un riesgo, ¿no? Pueden terminar al costado, digamos. Explíqueselo al gobierno, en el caso de la provincia. Sí, es riesgoso, y el año pasado algunos gremios tuvieron que pedir suplementos, otros tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque el año pasado pasó eso, tuvo un efecto multiplicador este tema. Pero bueno, yo le creo a las dos cosas, le creo porque además, no solamente por los... Pero el INDEC da un índice de precios sí. Y uno va al súper y ve otra cosa. Por supuesto, y ni le cuento si va a un súper de Jujuy y después va uno de Santa Cruz, ni le cuento. Y yo le estoy hablando de que ellos hablan de una región. Y además hablan de 400 productos, yo no sé usted, pero yo más de 80 no uso. Y yo sé que mi canasta, o la suya y la de otro trabajador, yo el alimento, bebida y servicio y comunicación, que está ahí el grueso ahí, digamos, de este problema, que están los 3 primeros ítems, y a mí ahora, con el sueldo que yo tengo, más o menos, me lleva el 50%, pero... por debajo de mi categoría empiezan a subir y hay compañeros que lleven el 80%. Bueno, entonces, pero acá Aníbal Fernández dice que el problema no es la inflación. Claro, no, el gobierno no la quiere llamar inflación. Pues ¿sabe por qué? Yo le entiendo. No, el gobierno hace lo que... No sé quién lo transparente. Esto es como llamarle un embarazo, hinchazón, ¿no? Yo prefiero quedarme con lo de Ferser. La verdad que es preocupante el tema de los precios, pero no le llaman inflación. Hay que entenderlo, son funcionarios. Ustedes les reclaman que ellos lo digan. Miren aquí voy a nombrar. Cavallo, que fue profesor mío, una vez dijo algo esencial. Cavallo intelectualmente un tipo brillante, que uno no coincide nada con lo que él piensa políticamente, pero un tipo brillante. ¿Qué dijo? Muchachos, la inflación tiene en los países como el nuestro el principal componente de la expectativa. Así que el que alimenta expectativa, nosotros lo vemos todos los días. Cuando Guillermo Moreno sale, hay que tener cuidado. ¿Se imagina ministro o presidente hablando de inflación? Eso genera expectativa. Cuando Guillermo Moreno se enfrenta con los tipos con la ley en la mano, che, mostrame los costos porque vos no deberías aumentar, ¿cuál es la explicación que le están dando? La explicación es que le dicen, sí, lo que pasa es que como ustedes después van a pedir, es la expectativa. Entonces, cualquier funcionario, un ministro, una presidenta, ¿se imagina usted alimentando la expectativa? Yo lo entiendo. Está bien, no lo pueden hacer. A ver, pero bueno. Le pido una opinión sobre la economía actual a Pepe también. Yo no soy economista, Daniel es... Claro, ahora... Yo soy no sea pichones, pero puede hablar como sindicalista. Él habló como economista. Yo lo que digo, y que estoy al lado de él totalmente. Si nosotros estamos hablando de los sueldos que estamos hablando, 2.500, 3.000 pesos, y hasta ahí nomás, porque no va mucho más arriba la banda nuestra. Los que están más arriba son las altas jefaturas, los funcionarios, esa es otra historia. Los jueces, que entre paréntesis, recién tuve una comunicación con la Secretaria General de Judiciales, y creo que no voy a violar ninguna confidencialidad si digo de las expectativas que tienen sobre los aumentos que los jueces van a tener este año. La pauta más el tramo de equiparación con la justicia federal, más el 10% que acaba de darse la Suprema Corte. Todo eso lo tienen que recibir los jueces este año. ¿Usted cree que está cerca del 27,5 eso? Bueno, entonces lo que yo digo es, los sueldos nuestros, los sueldos de nuestros trabajadores, Rubén dijo recién el 50% y dijo los de abajo el 80%. Yo digo, comida, limpieza y transporte y comunicaciones, vamos a poner porque todo el mundo tiene un celular, 99% del ingreso. Nosotros además lo medimos en el gremio, donde tenemos una estructura de ayuda, una ayuda que trata de complementar desde lo social todo lo que le falta. Tratamos de que pueda sacar el medicamento al fiado, tratamos de que tenga el pañal, tratamos de que tenga todo lo que tiene que tener porque su sueldo no le da para tenerlo y debería ser el salario el que cubra eso. ¿Tienen muchos empleados públicos endeudados? ¿Tienen un estudio? Tenemos un montón, tenemos más de 200
que le deben al gremio arriba de 10.000 pesos. Y nosotros no mandamos abogados, no mandamos carta documentos, no accionamos contra los compañeros. Lo dijo la Biblia, ¿no? Acreedor es el obrero a su jornal. Es el principio central nuestro. Bueno, gracias a los dos por haber venido. Favor, gracias a usted por invitarnos. 2 segundos más con Daniela. ¿Preocupado porque perdimos un representante en la Maratón de París o no? Y sí, no tanto porque voy yo en lugar de él. Ah, muy bien. Gracias. Pausa, ya seguimos.